En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Celebremos esta Eucaristía hoy que estamos celebrando la conversión de San Pablo Apóstol. Vamos a pedirle que nos ayude para nuestra misma vida de gracia, de amistad con Jesús. Vamos a pedirle perdón al Señor para comenzar esta misa por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. La, 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 Vamos a encomendar el cumpleaños de Guillermo Molina, Damián, Efraín, Petrona. Pedimos por la familia, acción de gracias, la familia Márquez Solís, Guerrero Márquez, Dogorostegui Márquez, González López, Solís, Márquez Pérez, intenciones de Andrés González, por la unidad de los cristianos. Y también encomendamos la salud de la abogada María Fritz Sierra,
Francisco Sarabia, Conchita Pérez, Amado Rosado, Raquel Aviada Argáez, María Elena Carrillo, María Paulina Orozco, Luciana López, María Eugenia, Mario, Eugenia Solís López, Elizabeth Zapata, Padre Federico, Francisco de Borja, José Luis, Fátima, Maite, Fabiola, Margarita, Hilda, Claudia, y pedimos por los hermanos que diremos a continuación. Oremos. Dios nuestro, que doctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer preso a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que perseguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombros, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían:
¿No es este el hombre que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Hoy que estamos celebrando esta fiesta de la conversión de San Pablo apóstol, este profeta, como se le llama, de los gentiles, es un hombre que en pocas palabras podría pasar, y lo vemos en los textos, hoy hemos visto Hechos de los Apóstoles, de persecutor a propagar la fe. Notamos que San Pablo, en el caso de Saulo, era un hombre totalmente ligado a lo que él había experimentado como religión en el caso del judaísmo. Era un hombre recto que había tenido una tradición religiosa, como él dice en alguna de sus cartas, hijo de fariseos, fariseo, así como diríamos actualmente de hueso colorado, ¿no? Creía en lo que él había tenido como religión. Y este hombre va a tener una experiencia que le va a cambiar la vida. Y en el texto que vimos de los Hechos de los Apóstoles, vemos este camino que tiene Pablo a Damasco, donde
¿quién va a activar este cambio de Pablo? Porque hoy hablamos de la conversión y no nos estamos refiriendo a una conversión de una persona mala o negativa a buena. Porque Pablo, pues realmente si pensamos en la conciencia de Pablo, tenía una conciencia recta y lo que él había aprendido lo estaba propagando. Por esa razón estamos notando que en el texto, cómo Pablo va a perseguir a aquel grupo de judíos que eran de los suyos, que no estaban hablando ni practicando lo que ellos y sus padres, los profetas, las escrituras antiguas habían aprendido, sino que estaban actuando de forma distinta y Pablo no comprendía esto. Va a ser alguien, hermanos, que en esta ocasión nosotros tenemos que tener en cuenta para que de verdad en nuestra vida también podamos tener esta conversión, el que hace y activa que Pablo tenga un pensamiento y un corazón distinto al que había aprendido con tiempo. Es solamente cuando Cristo le llama y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué? Y esta persecución, nosotros notamos que la gracia de Cristo y el encuentro que este hombre va a tener con esta persona, que lo va a tocar en su interior, en sus fibras más sensibles de este hombre, va a producir este cambio de perseguir, de persecutor de los cristianos que estaban empezando a propagar la fe. Va a ser tan grande, hermanos, que Pablo, el Señor le va a pedir que salga de un territorio donde había comenzado esta experiencia de creer en Cristo y va a ir a muchos lugares del entonces Mediterráneo, el mundo entonces, para hablar de Cristo, hasta llegar a la cima de su vida, en su entrega de la vida, en la ciudad de Roma, según la tradición. Vamos a pedirle mucho que este hombre, este santo, San Pablo, pues primero interceda por nosotros, porque en nuestras vidas estamos constantemente necesitando, primero, de ver cada día más claramente a la persona de Cristo. También estamos pidiéndole a Pablo que nos ayude para tener este encuentro que se manifieste en nuestras obras, en nuestra relación con los demás, en nuestra manera de hablar de Él, en los espacios que estamos, en las casas, en los trabajos, en la vocación que el Señor nos ha dado. Vamos a poner el servicio, nuestro ser cristiano, así como Pablo lo tuvo. Y vamos a pedirle también la intercesión a San Pablo para que nos ayude a tener un encuentro más constante con la persona de Jesucristo. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a tu lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, el emérito Emilio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Roger Castilla y Vargas, Teresa Castro Lizarraga, Miguel Iván Cárdenas, Karim Abud, Roberto Castillo Lara, Alma Flora Angulo, Héctor Antonio Angulo, Tiburcio Rodríguez, Agapita Pérez, Adela Rodríguez, Carlos Melchor, Tomás Solís, Julia, Iván, Carlos Márquez, Isabel González Chan, Ricardo González Chan, familia Lechuga Andrade, las almas del purgatorio, Federico, Juan, Socorro, Ivón, Ida Pastora, José, Norma, Eugenio García, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. En Cristo dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya no es pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. En rodillas yo caigo, contemplar tu bondad. En casa nos disponemos para hacer nuestra comunión espiritual. Decimos todos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente
en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu al apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a aprovechar, pedir mucho por las vocaciones sacerdotales, de manera particular aquí en nuestro seminario. Decimos juntos: Jesús divino, sacerdote santo, que eres la vida de la iglesia, mira cuán grande es la mies y cuán pocos los operarios. Danos vocaciones sacerdotales según tu corazón y consérvalas santificándolas en tus seminarios, incendiando las almas de tus futuros sacerdotes con el fuego que viniste a traer a la tierra. Muchas almas necesitan sacerdotes porque muchas languidecen y se apartan de ti, y muchas otras se pierden para siempre. Danos sacerdotes, Señor, y multiplica estas vocaciones que serán tu consuelo. Te lo pedimos por la intercesión de María, la Madre y Reina del Sacerdote, Jesús, Salvador del mundo, María, Reina del clero. Oh Señor, envía a tu iglesia, Nuestra Señora del Rosario. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. En Cristo, que es nuestra fortaleza, pueden ir en paz.